Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64,96%. Se hace evidente que el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español ha sufrido un fuerte golpe. Las elecciones municipales y autonómicas en España para muchos ha sido una primera vuelta de las generales que se celebrarán antes de finales de año. Sitting Prime Minister Mariano Rajoy and his Popular Party are expected to lose majorities in most of the 10 regions they control. Noche de infarto en España con el escrutinio de las elecciones municipales y de 13 autonomías. Más de 35 millones de ciudadanos han estado llamados a elegir a sus alcaldes y sus representantes autonómicos. A todos los ciudadanos madrileños que nos han votado en el día de hoy y que nos han reconocido en unas circunstancias muy difíciles. Las mías personales de la última semana, pues ya han visto ustedes que han sido no difíciles, dificilísimas, y nos han dado la victoria en estas elecciones. Y por tanto, lo que podemos decirles es que les estamos muy agradecidos y que les vamos a representar. Pueden tener la garantía de que les representaremos defendiendo los principios y los valores en los que creemos. Somos el partido que ha ganado las elecciones y yo desde aquí se lo quiero agradecer a todos los castellano-mancheros. Agradecer a los ciudadanos que nos han dado su apoyo mayoritario. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Los valencianos van a tener el gobierno que han querido votar, ni más ni menos. Yo voy a cumplir con mi obligación. Soy la fuerza más votada. Soy la fuerza más votada. Por tanto, a partir de mañana, después de ir a Madrid, tal y cual, volveré y llamaré a las fuerzas políticas que crean convenientes, por si creen que podemos hacer un acuerdo de Estado frente al radicalismo. Decían hace un año que no se podía desafiar al bipartidismo, que la dignidad no podía estar en las instituciones, que no se podía derrotar a Esperanza Aguirre y al gobierno de la corrupción. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Madrid, por demostrar que sí se puede. $1.515 concejales en toda España, 78 diputados autonómicos, y aún falta el recuento que estamos subiendo, presencia en todas las provincias de España, incluido también estamos en Ceuta y Melilla. Por tanto, señores, hay partido, hay proyecto para España y esto solo ha hecho que empezar. Muchas gracias, de verdad. Hemos estado en candidaturas que han hablado de la necesidad del cambio. Pero también hay otros que se han negado al cambio, que no han querido votar al cambio y han votado lo de siempre. Bueno, pues yo os quisiera decir que tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros. Seducirles de que el cambio que vamos a llevar vale la pena, vale la pena. Esta ha sido la victoria de David contra Goliat y que efectivamente hay que felicitar a las miles de personas que de forma desinteresada y sin esperar ningún reconocimiento, de forma anónima, se han dejado la piel para hacer posible una candidatura como esta, que en muy pocos meses ha permitido ganar la ciudad de Barcelona y su ayuntamiento para su gente.
este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Bueno, menuda noche, menudo mogollón. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, el lugar donde nos reunimos cada mañana con los periódicos junto a unas tazas de café, donde vamos a hablar de las elecciones municipales, autonómicas, que sé que es lo que estáis esperando todos, como es natural. Y sabéis que primero tenemos que saludar a quienes nos escuchan en diferido en este programa. Sospecho que ya todo el mundo conoce los resultados electorales, así que vamos a incidir poco en eso. Comentaremos un poco más lo que representan estas elecciones, lo que supone ese enorme proceso de cambio que, honestamente, es obvio que se ha iniciado en nuestro país. Pero saludamos primero, como digo, a quienes se incorporan a este programa en diferido, a cualquier hora, por la mañana, por la tarde, por la noche. Son nuestra retaguardia y lo escuchan a través de podcast por radiocable.com, por iTunes, Spreaker, iVoox, YouTube. Son también los expatriados, los que desde fuera de España, por cierto, tenemos que dedicar un minuto a ellos, porque ayer se manifestaron enormemente enfadados por esos grandes impedimentos que se les han puesto, impedimentos burocráticos a la hora de votar. Y ayer me pidió María Granda de la María Granate, me decía: Fernando, por favor, tienes que recordar este asunto porque nunca se había sustraído de una forma tan absolutamente obvia los derechos de cientos de personas por todo el mundo, ¿no? Bueno, un cariño muy especial, como siempre, a todos nuestros expatriados que echan de menos a sus familiares, a sus amigos, y que deben saber que no están solos. Bueno, y como no, saludamos también a quienes se incorporan en directo, que componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Muy buenos días, Tribilín. Muy buenos días, Nacho Hernández, Celemín, Coman, Monse Gómez, Jab Balfri, Iñaki Leire, Guillem Salazar, Tito Stop Tip, Eli Nurse, Monse Merino, Pablo Camargo, tu vecino Yolanda, Nacho Hernández, Enrique Quesada, Juan Cruz, Manel Grimald. Bueno, son muchísimas las personas que ya se han incorporado a esta hora. Paquito Pérez, Leire, Diego Arranz, Sergio Hernández, Mamen Páez. Y a todos ellos les damos la bienvenida muy especial en un día, como digo, en el que tenemos que ordenar mucha información, puesto que ayer en una sola jornada se produjeron muchísimas noticias. Si estás escuchando esto, a quien lo esté haciendo, eres la Resistencia. No estás solo. Hace un año que no se podía desafiar al bipartidismo, que la dignidad no podía estar en las instituciones, que no se podía derrotar a Esperanza Aguirre y al gobierno de la corrupción. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Madrid, por demostrar que sí se puede. Bueno, pues como sabéis todos ya, ayer tuvieron lugar las elecciones municipales y autonómicas en España y las miles de personas que estaban convocadas a las urnas pues acudieron y le dieron un vuelco a la situación española. Un enorme cambio histórico que representa sin duda la antesala de la caída del bipartidismo. Decía ayer, estaba viendo alguna tertulia por televisión y veía a Trinidad Jiménez que decía: bueno, no se puede decir que haya terminado el bipartidismo. Bueno, sí se puede decir. En realidad lo dice todo el mundo. Lo dicen los medios españoles y lo dicen los medios internacionales. Pero en todo caso, desde luego la antesala del fin del bipartidismo es evidente. Se abre un nuevo tiempo de pactos, un nuevo tiempo en el que va a haber que poner sobre la mesa todas las dotes de las artes políticas, desarrollar con sutileza el arte de la negociación, porque a partir de ahora, es verdad, los parlamentos regionales van a estar enormemente fraccionados y requieren de pactos, requieren de diálogo. No sé si la política española está muy acostumbrada a eso, pero va a tener que hacer un enorme ejercicio. Y en todo caso, sí que es evidente que el bipartidismo sufre un daño letal. Y como digo, no solamente lo reconoce la prensa nacional, sino también la prensa internacional.
En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64,96%. Se hace evidente que el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español ha sufrido un fuerte golpe. Las elecciones municipales y autonómicas en España, para muchos, ha sido una primera vuelta de las generales que se celebrarán antes de finales de año. Sitting Prime Minister Mariano Rajoy and his Popular Party are expected to lose majorities in most of the 10 regions they control. Noche de infarto en España con el escrutinio de las elecciones municipales y de 13 autonomías. Más de 35 millones de ciudadanos han estado llamados a elegir a sus alcaldes y sus representantes autonómicos. Dice Moisés, hoy sí son buenos días para muchos. Dice, a pesar de las trampas que hacen algunos. Bueno, claro, es que luego estuvimos asistiendo las primeras declaraciones que dieron los partidos políticos, un poquito a la perspectiva que iban eligiendo cada uno para anunciar o bien su derrota o bien su victoria. Especialmente llamativa la de María Dolores de Cospedal, que tendrá muchas dificultades para gobernar, muchas, si es que lo consigue, puesto que no le da suficientes votos, y si la oposición consigue agruparse, que ese es el debate que empieza ahora, porque veremos a ver si eso es posible, que todo el mundo ha dado por hecho que se van a producir esos acuerdos. En todo caso, María Dolores de Cospedal apareció como si no fuera con ella. Eso últimamente le pasa mucho al Partido Popular. Somos el partido que ha ganado las elecciones y yo desde aquí se lo quiero agradecer a todos los castellano-manchegos. Agradecer a los ciudadanos que nos han dado su apoyo mayoritario. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Aquí el que no se consuela es porque no quiere, porque es evidente que los equilibrios son los que son. Pero esto también le ocurrió a Esperanza Aguirre, también compareció anoche desde la sede del Partido Popular y en un primer momento pues también dando las gracias, anunciando que seguirá, no dimitirá, dice que seguirá en la oposición. Aquí ahora os cuento porque se abre un espacio bastante complejo, porque Esperanza Aguirre, sabéis que hasta este momento es la presidenta del Partido Popular de Madrid. Pero, en todo caso, dio las gracias y dijo, somos el partido más votado y aquí seguiremos. A todos los ciudadanos madrileños que nos han votado en el día de hoy y que nos han reconocido en unas circunstancias muy difíciles. Las mías personales de la última semana, pues ya han visto ustedes que han sido no difíciles, dificilísimas, y nos han dado la victoria en estas elecciones. Y, por tanto, lo que podemos decirles es que les estamos muy agradecidos y que les vamos a representar. Pueden tener la garantía de que les representaremos defendiendo los principios y los valores en los que creemos. El PP va a morir de éxito, dice José Manuel Martínez en Twitter, y tienes razón, José Manuel, porque desde luego a la vista de sus declaraciones parecería que hubieran arrasado en las elecciones. El desplome es brutal en toda España, brutal. Hoy algún periódico interpretaba en su portada que esto suponía un enorme castigo para el Partido Popular de Mariano Rajoy, el primer derrumbado, el Partido Popular de Rajoy. Así es como titula hoy Infolibre en su portada. El PP de Rajoy se estrella, amarga noche para el Partido Popular, para el partido del gobierno. Dice, pierde más de 10 puntos respecto a 2011 y la mayoría absoluta en las principales ciudades de España. Aguirre, Barberá y Cospedal pueden quedarse sin el poder. Pero para esto tiene que ponerse de acuerdo el bloque de la oposición. Un bloque, por cierto, que ayer Rita Barberá, notablemente enfadada, hay una foto muy característica que retuiteé, si tenéis la oportunidad de buscarla en mi timeline, porque Rita Barberá tenía una cara de desplome absoluto, iba de acuerdo al color de los resultados. Rita Barberá habló de un bloque contra los radicalismos, pensaba que era necesario conformar un bloque, y ahí se está especulando mucho con un intento de operación Partido Popular con el Partido Socialista, intentando a ver si el Partido Socialista, en lugar de pactar con Podemos o con las fuerzas emergentes, pacta con el Partido Popular en algunas ciudades para evitar el este. Bien, ahora analizamos eso. Rita Barberá. Los valencianos van a tener el gobierno que han querido votar. Primer regalo. Ni más ni menos. Yo voy a cumplir con mi obligación. Soy la fuerza más votada. Soy la fuerza más votada. Por tanto, a partir de mañana, después de ir a Madrid, tal y cual, volveré y llamaré
a las fuerzas políticas que crean convenientes, por si creen que podemos hacer un acuerdo de Estado frente al radicalismo. Feliz, dice Nacho Hernández, con la foto de Ciudadanos, otro de los grandes beneficiados de la noche electoral, pero con un resultado ligeramente inferior al esperado, pero en todo caso con una enorme representación por toda España. Monse Gómez dice, se va el caloret, los Ritalix, las tarjetas Black, las mamandurrias, los viajes a Canarias, llega el cambio, dice Monse Gómez. Claro, porque lo más sorprendente de todo, aunque quizá Monago fue el que mejor aceptó la derrota, aceptó públicamente, dijo, miren, yo siempre he defendido que los más votados deben ser quienes gobiernan y por tanto no va a ser hoy quien diga lo contrario, no voy a ser yo. Así que dejándole pista libre al Partido Socialista para ver si puede conformar alguna mayoría para gobernar. Pero el resto, hemos escuchado a Rita Barberá, hemos escuchado a María Dolores de Cospedal, a Esperanza Aguirre, con un enorme resentimiento. En fin, perder siempre, la derrota siempre es difícil, pero bueno, como os decía, se está intentando buscar, hay una operación para buscar los equilibrios, para tratar de convencer al Partido Socialista, de generar la sensación de que lo que hay que hacer es un gran frente, dicen, contra el radicalismo, un gran frente, en fin, centralista, centrista, decía ayer Rita Barberá, lo cual es bastante dudoso porque es evidente que esto supondría un enorme deterioro para el Partido Socialista. Ayer había que decir, dice, mira, Fernando, es que si al Partido Socialista me decían desde el PSOE, dice, si se nos ocurriera hacer eso, dice, primero que hubiera alguien dispuesto, dice, que es bastante dudoso porque las generales además están muy cerca, ¿no? Dice, pero es que si se nos ocurriera hacer eso es evidente que es lo que nos falta, es la gota, ¿no? Ya el resultado ha sido bastante obvio, ¿no? Pero, en todo caso, bueno, ayer compareció también Albert Rivera, otro de los grandes triunfadores de la noche, y Albert Rivera presumía de resultados, y tenía razones, aunque ahora vemos alguna portada que no le otorga, no le deja ese beneficio de la victoria. 1.515 concejales en toda España, 78 diputados autonómicos, y aún falta el recuento que estamos subiendo. Presencia en todas las provincias de España, incluido también estamos en Ceuta y Melilla. Por tanto, señores, hay partido, hay proyecto para España y esto solo ha hecho que empezar. Muchas gracias, de verdad. Dice Juan Cruz, dice, no me parece que Ciudadanos esté feliz con los resultados porque pueden ser el comienzo del final. No, déjate, porque van a ser llave en muchos lugares de España. La cuestión es a dónde conduce la puerta que abre esa llave. Pero van a ser llave en muchos lugares de España. Ciudadanos tiene un enorme reto porque lleva meses intentando, en los últimos meses, especialmente en el último tiempo de campaña, intentando mostrar una imagen de centralista en el tablero de juego, y ahora tiene que ver, después de las últimas críticas al Partido Popular, dónde se posiciona realmente. Probablemente harán un equilibrio entre unos ayuntamientos y otros, en algunos lugares con el Partido Socialista, en otros. Pero lo va a tener difícil pactar en aquellos espacios donde el Partido Popular haya sido, donde se haya puesto especialmente el foco de la corrupción, ¿no? Y ahí lo va a tener muy difícil. En todo caso, Albert Rivera, ya con ese recuento que hacía de victorias por toda España, aquí hay una cosa que ya hemos comentado en el programa, y es que evidentemente unas elecciones son una gran reforma laboral política. Pensad que ayer muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas otras se van a incorporar a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas. Hay cargos de todo tipo, tenemos desde los más obvios, en los que evidentemente es fácil colocar el foco, pues todos los que son dirigentes políticos, pero después está todo un número de altos cargos de la administración, de asesores, y estamos hablando de sueldos muy altos de muchas cientos de personas, y por lo tanto aquí es difícil que no se lleguen a acuerdos, ¿no? Porque también ayer lo que corría por los mentideros decía, bueno, pueden tener la situación bloqueada hasta las generales porque nadie se atreve a hacer grandes acuerdos. No. Creedme que acuerdos se van a producir muy rápido, inmediatamente, entre otras cosas porque la presión de las bases va a ser muy importante y porque hay gente cuyo trabajo se termina ya y no pueden estar en una indefinida situación eternamente, ¿no? Así que los acuerdos se van a empezar a producir inmediatamente. Bueno, también una de las grandes ganadoras, Ada Colau, en Barcelona, David contra Goliat. Dijo, ha ganado David contra Goliat. Allí, además de dar las gracias a todo el equipo, por unas campañas que además, las campañas de los que han ganado son unas campañas bastante anómalas, donde no se han utilizado los mecanismos tradicionales ni la financiación tradicional,
no dependían de los bancos. Esto es muy importante, ahora lo comentamos. Esta ha sido la victoria de David contra Goliat y que efectivamente hay que felicitar a las miles de personas que de forma desinteresada y sin esperar ningún reconocimiento, de forma anónima, se han dejado la piel para hacer posible una candidatura como esta, que en muy pocos meses ha permitido ganar la ciudad de Barcelona y su ayuntamiento para su gente. Me gusta cómo lo define Guillem Salazar. Dice: Ciudadanos no es la llave que esperaba ser, o es la llave de una puerta que tiene más de un cerrojo. Efectivamente, ahí es donde va a estar el gran quid de la cuestión, Guillem, porque no va a haber que negociar 1 a 1, va a haber que negociar de muchos a uno. Y eso es una negociación complicada. Esto le ha molestado bastante al periódico La Razón. Ayer os ponía en Twitter por la noche: esta es una de las portadas que comentaremos hoy. Inestabilidad, dice Paco Maruenda. Elecciones 24M. Castigo al Partido Popular, aunque es el partido más votado. Los populares ganan, pero pierden el poder en Extremadura, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares y Comunidad Valenciana. Podemos manda en el terreno del Partido Socialista, dice el periódico La Razón. Las fuerzas municipales apoyadas por Iglesias comen terreno a los socialistas, que en algunas plazas pasan a ser terceros y solo vencen en Extremadura y Asturias. Y también Ciudadanos queda por debajo de las expectativas. El partido de Rivera no cumple con lo que pronosticaban las encuestas, aunque sería decisivo en la Comunidad de Madrid. Os decía antes que no le otorga ese... ¿Para qué le va a hacer un regalo al Albert Rivera? Pero lo que se nota es una enorme decepción entre los conservadores. Pensaban que iba a ser una suerte de derrota el resultado electoral, pero en ningún caso imaginaban que la pérdida de poder territorial iba a ser tan importante. No hay que olvidar, de todas formas, y esto ya lo dijimos la semana pasada, que los que tenían que perder, en verdad, eran en el Partido Popular, puesto que el gran poder territorial que habían acumulado en las últimas autonómicas era muy difícil de mantener, porque era una situación ya era una situación atípica, ya era extraño que hubieran acumulado tanto poder entrando de cabeza en la crisis. Es verdad que se introdujeron como prometiendo que iban a suponer la regeneración, la salida de la crisis, y la decepción ha sido enorme, pero era muy difícil poder mantener ese poder territorial. Bueno, en todo caso, Ada Colau decía, ha sido la gran victoria de David contra Goliat. En las audiencias de televisión os puedo dar un dato que es verdaderamente impactante, que también retrata algo que está pasando en los medios de comunicación y que está pasando con los medios gestionados por el Partido Popular. Televisión Española, una audiencia del 8%. Ayer, el especial, el seguimiento informativo sobre los resultados electorales. 8% Televisión Española. Antena 3 un 6%, 4 un 4%. Y La Sexta un 16%. El doble que Televisión Española, la gran televisión pública. Bueno, pues La Sexta hizo un 16%, una media de 2.400.000 espectadores, que es un dato absolutamente formidable, y que si no envía un mensaje a la dirección de Televisión Española, entonces ya, si no escuchan este mensaje, ya difícilmente van a escuchar cualquier otro, ¿no? Pero el dato es formidable, como os digo. Bueno, y la gran victoria de la noche, no sorprendente, puesto que a lo largo de los últimos días ya se observaba un profundo cambio, una profunda intensidad. Vamos a ver, el vuelco ha sido en todas las comunidades autónomas, no podemos hacer aquí un repaso porque además lo conocéis bien, y quiero consignar especialmente aquellos lugares en los que ha estado colocado el foco informativo, primero por la dimensión del electorado, que es muy amplia, sabéis, Madrid, Barcelona, Valencia son los electorados más importantes, más amplios, y que han tenido una enorme repercusión, ¿no? Manuela Carmena fue la gran victoria de la noche, no voy a decir la gran sorpresa, porque no fue una gran sorpresa, y dijo, hay que seducir ahora a los que no nos han votado. Hemos estado en candidaturas que han hablado de la necesidad del cambio, pero también hay otros que se han negado al cambio, que no han querido votar al cambio y han votado lo de siempre. Bueno, pues yo os quisiera decir que tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros, seducirles de que el cambio que vamos a llevar vale la pena, vale la pena.
Dice José Manuel Martínez en Twitter, dice, la audiencia de Radio Televisión Española es proporcional a su grado de credibilidad, dice, caída en picado. Yo creo que es demoledor, es un dato muy significativo porque nos está hablando de una forma, de una concepción sobre los medios de comunicación, de una forma de utilización de los medios de comunicación y nos retrata algo que está sucediendo en la ciudadanía y que creo que tiene que ver mucho con lo que le ha pasado en estas elecciones, ¿no? La enorme distancia que hay entre el lugar hacia el que caminan los ciudadanos y el lugar hacia el que caminan las élites. Y esa distancia, que cada vez es más amplia, más grande, se está observando no solamente en los medios de comunicación. Esto pasa en todas las portadas. Yo estoy viendo hoy las portadas de los periódicos, no de los digitales, pero sí de los periódicos impresos en los kioscos, y viven en una realidad paralela a lo que vive la ciudadanía, ¿no? Y en esto quiero hacer una reflexión, porque cuando alguien me decía, ayer me decía, Fernando, es que tú has puesto mucho el foco en estos días, me reprochaba un amigo del Partido Socialista, un muy alto cargo del Partido Socialista, ayer hablando por teléfono, que estaban profundamente entristecidos por los resultados, y es lógico y es natural y además es comprensible y yo, desde luego, tanto por el Partido Socialista como por mucha gente honesta que hay en el Partido Popular entre los militantes y los votantes, es evidente que es un resultado demoledor para ellos, ¿no? Pero, y me decía, claro, es que como está de moda, os habéis puesto todos en ese lado. Me decía, yo digo, es que estáis muy equivocados, es que la prensa, los periodistas no se han colocado en ese lado. Los que se han colocado en ese lado son los ciudadanos. Hay un anhelo muy extendido. Es que está a la vista de los resultados. Es que no es que lo esté diciendo yo, es que el anhelo está extendido entre la ciudadanía por buscar un gran cambio, por buscar nuevas formas de representación. Y lo que era inimaginable, lo que no se podía pensar, es que la enorme transformación que se está viviendo en todo el mundo relacionado con la globalización, que ha afectado a sectores como los medios de comunicación, sectores como la banca, sectores como los transportes, el fenómeno de la globalización que ha afectado a todo, era impensable que no afectase también a la política. Y ha chocado frontalmente con la vieja política y está exigiendo mucha más transparencia, mucho más rigor, muchas más fórmulas de participación, como corresponde al tiempo tecnológico que estamos viviendo, en el que la gente exige participar, porque participa cada día, como vosotros bien sabéis, a través de Internet. Y por tanto, lo que se estaba buscando era esa demanda, estaba buscando un espacio político. Y solamente aquellos partidos políticos que han sabido representarla han conseguido reunir las miradas de la gente. Así que no es una cuestión de que se haya apoyado o que hayan estado de moda o que haya salido alguien a través de las tertulias políticas para desmontar de una vez el mito. No es Pablo Iglesias o Ada Colau quienes han conseguido los resultados por haber ido a las tertulias. Es que a las tertulias ha ido más que nadie Antonio Miguel Carmona. Y el resultado lo habéis visto en Madrid. No son las tertulias lo que facilitan. Lo que facilita son las medidas, la credibilidad de las medidas. Y cuando se están poniendo sobre la mesa las necesidades, los anhelos de la gente, difícilmente, por mucho que el discurso sea al contrario, difícilmente la gente va a desaprender. Y esto ya lo hemos hablado aquí. El día que entrevistamos a Pablo Echenique decía, es muy difícil que la gente, cuando ya ha aprendido algo, lo desaprenda. Y la gente ya ha aprendido que no quiere partidos que gobiernen a través de la corrupción, que quieren partidos en los que se les permita una suerte de participación, que quieren partidos que faciliten transparencia, que faciliten sus datos. Y en esta última semana hemos visto a un Partido Popular cayendo en picado en todos los tópicos contra los que estaba peleando la gente. Esperanza Aguirre diciendo que no hacía público su declaración de la renta y escandalizada, llevando a los periodistas en el coche, en la furgoneta electoral, a la Fiscalía para denunciar a quienes habían filtrado su declaración de la renta, es decir, en un ejercicio de opacidad enorme. ¿Qué esperaban que pasase? Lo que me resulta absolutamente increíble todavía es que la gente no sepa por dónde ha llegado el gol. Que el Partido Popular todavía está mirando pensando que solo es atribuible a la crisis. Solo es atribuible a la crisis y a unos radicales de izquierdas que les están atacando por todos los frentes. No es eso. Es que hay dos sociedades. Si lo ha explicado aquí en este programa Belén Barreiros, hay una sociedad digital enormemente informada, que es una sociedad, digamos, un bloque enormemente conectado, generacionalmente más joven, que obtiene la información a través de Internet. Y ese es el electorado 2.0. Y después está el electorado más clásico, que es el que ya cada vez más minoritario, que además se va muriendo, cada vez es más mayor, cada vez es más pequeño, se va recortando, que solamente se informa a través de Televisión Española o de los medios impresos. Y por tanto,
difícilmente con ese electorado vas a mantener todo el cuerpo electoral de un partido político, ¿no? Así que era normal este cambio. Si es que es lógico, si es que la sociedad está cambiando, ¿no? Yo recuerdo cuando Zapatero ganó las elecciones, yo tuve la oportunidad de verle en Moncloa. Le hicimos la primera entrevista que se le hizo en Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero. Y entonces una de las preguntas que le hice antes de empezar la entrevista, le dije, ¿por qué creéis que habéis ganado? Porque la victoria ha sido sorprendente. Había quien decía, no, es atribuible solamente al 11M, al atentado. No, había algo más. Y él me hizo una reflexión que sintoniza perfectamente con lo que está ocurriendo. Me dijo, es que el Partido Socialista de hoy se parece más a España de lo que se parece al Partido Popular. Y lo que está ocurriendo hoy es que Ciudadanos, Podemos, se parecen más a España de lo que se parecen Partido Socialista y Partido Popular. Y es así. Han conectado mejor con los sentimientos de la ciudadanía, con las demandas de la ciudadanía. Dice Pilar del Río en Twitter, dice, es que es impresionante el dato de la baja audiencia de Televisión Española y el seguimiento masivo de La Sexta. Dice, claro, trabajar para el común, no para las élites, que es ahí donde está la gran distancia, ¿no? Lo que se ha creado es una enorme distancia con las élites que efectivamente no se sienten representados. Dice Guillem Salazar, no es Ada Colau, no es Pablo, no es Carmena, no es Mónica Oltra, no es la tele, ni es Twitter, es la gente. Y es verdad, Guillem, es exactamente eso, es la ciudadanía que ha elegido, ha puesto el foco sobre otro espacio político, ¿no? Y dice Hab Balfrey, las tertulias no cambian a la gente, pueden influir en algunos y sobre todo en los ya convencidos, pero no cambian sustancialmente el voto. Bueno, en todo caso han sido unas elecciones históricas. Ayer tuve la oportunidad de vivirlo con Manuela Carmena directamente, el recuento electoral, porque un grupo de amigos de Manuela Carmena, hay gente que había participado en su campaña, organizaron un encuentro para seguir los resultados en la casa de la familia Montejo. Sabéis que Nacho Montejo es un abogado, aquí le hemos dedicado en algunas ocasiones algún comentario porque yo tuve una gran relación con él, es el padre de mi amigo Miguel es como mi hermano y por tanto su padre era como mi padrino desde muy pequeños, ¿no? Nacho Montejo era uno de los abogados laboralistas de Atocha 55, uno de los supervivientes. Y Nacho Montejo, por tanto, era compañero de Manuela Carmena. Nacho Montejo murió en el año 2013, pero Gloria, su mujer, en fin, los hijos, su familia, Lola y Miguel, son gente que ha estado muy cerca de la campaña de Manuela Carmena, echándole una mano, y entonces organizaron un encuentro ayer por la tarde para ver los resultados electorales. Un encuentro muy íntimo, familiar, pequeño, y entonces me avisaron, como tengo una relación bastante estrecha con esta familia, me avisaron por si quería ir a seguirlo con ellos allí, ¿no? Y claro, era una oportunidad, dije, aunque solo sea por poder contarlo al día siguiente, es una oportunidad formidable. Y ahí acudí, llegó Manuela Carmena, tan sencilla, me sorprendió mucho el estoicismo, porque imaginaos la enorme tensión, porque además los resultados estuvieron ajustados a lo largo de toda la noche, ¿no? Y el estoicismo que mostraba con una tranquilidad, y cuando lo comentaba allí decía, joder, es increíble, porque además le estuve enseñando vuestros mensajes cuando tuiteé esa fotografía, porque las televisiones empezaron a decir, ¿dónde está Manuela Carmena? No se sabe dónde está en un sitio recluida. No, estaba viendo dónde había quedado con sus amigos, con su familia, siguiendo los resultados electorales, ¿no? Como digo, muy cerca, relativamente cerca de la Cuesta Moyano, que es donde luego se reunía la gente de Ahora Madrid, y entonces estaba allí, y cuando empezaron las televisiones a decir, no se sabe dónde está, pues le hice una fotografía y la tuiteé, que la tenéis en mi timeline, muy graciosa, pero con una tranquilidad, con un aplomo, y entonces yo lo comentaba allí y le decía, joder, Miguel, la verdad es que es increíble la tranquilidad que tiene Manuela. Y dice, claro, es que es juez, es que ha sido juez, que esta es una de las grandes metáforas de nuestro tiempo, ¿no? Una de las grandes metáforas que el candidato elegido para la ciudad de Madrid, que además ha demostrado que ha obtenido un enorme apoyo ciudadano, un enorme apoyo gigantesco, porque, ojo, destronar a Esperanza Aguirre era impensable hace 15 días, absolutamente impensable. Y digo, qué metáfora tan enorme, que tenga que ser una juez que además se ha caracterizado por su lucha contra la corrupción en los juzgados, siendo decana de los jueces o en los juzgados de Plaza de Castilla, y que se ha caracterizado por eso, que tenga que ser ella la que llegue a la alcaldía de Madrid. Sí consiguen los pactos, porque ahora se abre un nuevo espacio de negociación que veremos a ver, ¿no? Uno de los asuntos sobre los que se especula es que veremos a ver qué pasa en la Comunidad de Madrid. Parece que seguramente Cristina Cifuentes conseguirá los apoyos para gobernar,
pero el Partido Socialista lo que ofrecerá es algunas herramientas de cambio. Si me apoyáis vosotros en estas localidades, yo os apoyo en la comunidad en el Ayuntamiento de Madrid y en otros lugares donde se han abierto estos escenarios, ¿no? Pero me sorprendió mucho el estoicismo de Manuela Carmena, sobre todo porque incluso cuando ya se iba para la Cuesta Moyano, para donde estaban reunidos todos los miembros de Ahora Madrid, todavía no se sabía el resultado definitivo. Estábamos a un 2% y ese 2% podía darle el escaño que necesitaba Esperanza Aguirre, ¿no? Además, los resultados se hicieron esperar muchísimo. Yo no sé si tuvisteis la oportunidad de seguirlo, pero me sorprendía mucho ver esa imagen de tranquilidad. Le estuve enseñando vuestros mensajes, porque había gente que estaba enviando mensajes. Le dije, mira, te están enviando muchísimos mensajes después de publicar la fotografía. Y además me hacía gracia porque luego llegaba gente, amigos suyos, y claro, es un momento, incluso para gente que ha trabajado con ella, cuando alguien de pronto se convierte en una autoridad o requiere o logra la autoritas, y pues la gente se le acercaba con una cierta, incluso gente muy próxima a ella, ¿no? Con una cierta, no sé, no sé cómo expresarlo, no sé cómo verbalizarlo, ¿no? Pero un poco avergonzados, un poco, y se le acercaba, había gente que le decía, bueno, ¿qué misión tan importante ahora tienes para esta ciudad recuperar la honorabilidad? Y Manuela Carmena me sorprendió con un comentario que decía, no, la misión no la tengo yo, la misión la tenemos todos, porque la victoria no es mía, la victoria es de todos los ciudadanos, y ahora tenemos que hacer un enorme ejercicio para devolverle a la ciudad, para devolverle lo que ha perdido, y es que la ciudad de Madrid ha perdido muchísimas cosas, muchísimas. Me dice José Manuel Martínez, dice, con Carmena, Pillín, ¿cómo sabes situarte? Dice, y ese periodismo de primera. No, pues te voy a decir una cosa, José Manuel. Ayer pasó algo, cuando envié la fotografía, digo, ya verás cómo va a haber alguien que va a intentar trolearme diciendo, claro, que estás... Hombre, vamos a ver, creo que era una oportunidad fantástica. Bueno, os podéis imaginar, no había ningún periodista. Y era una oportunidad absolutamente formidable de estar en el epicentro de la noticia de una forma... además íntima, pequeña, en un lugar agradable. ¿Os acordáis que precisamente el viernes en este programa os conté que en casa de Nacho Montejo, en todas las elecciones, se celebraba el resultado electoral? Y yo desde muy pequeño, acompañando a Miguel, éramos los pequeños de esas celebraciones, íbamos allí y siempre abrían champán después de las elecciones y se brindaba por el resultado electoral, porque era todo gente que había pertenecido o bien a los movimientos sociales, o bien al Partido Comunista, o bien al Partido Socialista, que habían estado durante la transición con enormes dificultades, como todos los que sobrevivieron en el despacho Atocha 55, y entonces para ellos la convocatoria electoral era un acontecimiento formidable que había que celebrar, ¿no? Y siempre se organizaban esas fiestas en casa de Nacho Montejo después de votar, para seguir los resultados desde allí, ¿no? Entonces, ayer se produjo ese reencuentro y una invitada de excepción fue Manuela Carmena, ¿no? Que como tantos años había acudido, pues de nuevo acudió allí, entre otras cosas con algunos miembros de su equipo y gente que le había ayudado de la ciudadanía, porque curiosamente Manuela Carmena no ha tenido un equipo muy técnico, ha tenido un equipo de algunas de esas personas que se reunían en casa de Montejo durante tantos años y que se juntaron para celebrarlo en esta ocasión, ¿no? Me dice Nacho Hernández, la palabra que buscabas sobre la gente que se acercaba a Manuela Carmena con esa actitud es la palabra respeto, efectivamente, con un enorme respeto, porque cuando alguien gana unas elecciones, y yo esto siempre lo he dicho, incluso cuando lo he dicho de gente de la derecha muy polémica, y algunos de vosotros me lo habéis criticado, pero la legitimidad que te dan las urnas en este país tenemos que aprender a respetarla. Es decir, cuando obtienes la confianza de cientos de miles de personas, ahí tenemos que hacer un enorme ejercicio de respeto, ¿no? Es decir, un líder político que se expone a ese examen y que obtiene el apoyo de miles de personas requiere de todo el respeto ciudadano. Y esa cultura democrática hay que introducirla en la sociedad, ¿no? Esto en Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos. Fijaos, se rompe con la llegada de George Bush, que llega de forma muy polémica. Sucede un poquito aquí como sucedió con José María Aznar, que llega irrumpiendo de forma bastante bronca. Pero hasta ese momento el presidente de los Estados Unidos provocaba un enorme respeto. Cuando entraba el presidente en la sala, allí, una vez era nombrado presidente, ya no había diferencias, ¿no? Lo que pasa es que en las últimas elecciones de George Bush, cuando gana Bush, se produce una ruptura en la ciudadanía, ¿no? Y se forman dos grandes
bloques muy difícilmente reconciliables. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Dice Fulcrencio Quemado, dice, ¿y hasta dónde habrá influido el debate de Esperanza Aguirre contra Manuela Carmena en el resultado de Manuela? Fíjate que yo creo que no hay un elemento decisivo que logre victorias, ¿no? No suele haberlo, no es un debate, ni un encuentro, ni siquiera errores tan profundos como los cometidos por Esperanza Aguirre, cuando denuncia al marido o las actuaciones del marido de Manuela Carmena, pero luego se conocen las actuaciones del marido de Esperanza Aguirre y entonces o la declaración de la renta, etcétera, etcétera. No es un solo acontecimiento, es la concatenación de muchos acontecimientos, ¿no? De muchas cosas. Y lo que ha sucedido en la campaña de Manuela Carmena, que el viernes lo comentábamos con Ángeles Barceló en Hora 25, ha sido un compendio de cosas, ¿no? Ha sido la campaña más diferenciadora, ha sido la campaña que se ha diferenciado más. Yo recuerdo la primera conversación que tuve con Manuela Carmena, que fue unas horas antes de que decidiera dar el salto a la política, porque por casualidad habíamos quedado a comer con Miguel y habíamos organizado una comida, y entonces nos contó que estaba decidiendo si se incorporaba o no a esa candidatura, y dijo... En ese momento no lo tenía claro, de hecho en ese momento no quería incorporarse, pero tenía bastantes dudas, ¿no? Y dijo, yo no quiero, en todo caso, si me incorporase, hacer una campaña convencional. Yo no me imagino dando mítines, yo me imagino haciendo una campaña con la gente, con la ciudadanía. Hay que recuperar los espacios públicos. Dice, yo voy a pedir una reunión con Ana Botella, con Esperanza Aguirre, primero con Ana Botella, para pedir los presupuestos. Quiero estudiar a fondo qué es lo que está pasando en el ayuntamiento y me los tendrán que dar porque forma parte de la normalidad política que esto suceda como yo se los tendría que dar a otras personas, ¿no? Dice, es que las instituciones no funcionan para los políticos, las instituciones funcionan para los ciudadanos y para la democracia, ¿no? Dice, tiene una vocación profundamente democrática, ¿no? Dice Vladimir, dice, ya está Fernando ahí, dice, próximo jefe de prensa de Carmena. No, estás muy equivocado, porque además, fíjate, aquí hay algo. Desde luego, no es el supuesto, porque yo no, oye, vamos a ser serios, yo soy periodista y de verdad profundamente convencido de este asunto. No me verás metido en un partido político. Y si crees que yo puedo estar metido dentro de un partido político, trabajando para un partido político, Vladimir, es que me conoces muy poco, poquísimo. Para empezar, además, yo no tengo nada que ver con el equipo de campaña. Yo he hecho el seguimiento informativo que a mí me parece verdaderamente interesante como fenómeno social. Lo que no se me... Además, había amigos míos del Partido Socialista que me decían, tú es que debes ser de Podemos. Digo, es que estáis muy equivocados. Digo, primero porque yo he manifestado mis inclinaciones muchas veces, no es una sorpresa para nadie, que están dirigidas a la ecología política. Pero en todo caso, digo, yo puedo perfectamente sentirme representado por mucha gente del Partido Socialista, me puedo sentir perfectamente representado por mucha gente de Podemos, me puedo sentir perfectamente representado por mucha gente de Izquierda Unida. Difícilmente me puedo sentir representado por mucha gente del Partido Popular, pero hay algún miembro del Partido Popular por el que me sentiría representado en algunas ocasiones. Digo, estáis muy equivocados, pero en todo caso, yo no creo en los periodistas que se pasan al lado de la política. No me gusta. Es más, no creo que sea bueno ni para el periodismo ni para la política, ¿no? Y esos viajes de ida y vuelta mucho menos, ¿no? A mí me parece que informativamente el lugar informativo ayer era aquel. Y ya está. Y si me hubiera pedido Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre que hubiera seguido las elecciones en su casa, vamos, no te quepa ninguna duda que habría aceptado. Ninguna duda, ¿no? Así que no os equivoquéis y que no se equivoque tampoco la gente del Partido Socialista porque, en fin, cometerían un enorme error. Lo que sí que creo que ha sucedido en este país y que me parece enormemente grave es que la gente ha desviado el foco. La gente ha pensado, las élites de los medios de comunicación, que se podía atacar a Podemos con argumentos absolutamente arbitrarios, absolutamente disparatados, ¿no? O sea, no era normal que en este país estuviera acusando a Manuela Carmena de filoetarra. No es normal. Y defender lo contrario no es defender el bolivarianismo. O sea, no lo es. No es defender a los grupos filoetarras. No lo es. Es que es una sandez de un tamaño. Y en este país ya hemos llegado al ridículo, ¿no? A mí me pasó eso en un debate en El Mundo Televisión. Me invitaron para hablar del gobierno de Zapatero y llego allí y entonces la primera pregunta que hacen me dijeron algo así como, vamos a ver, la propuesta del día es, ¿está dando muestras de algún tipo de problema mental Zapatero? Y yo iba dispuesto, porque se acababa de aprobar una de las medidas que me parecieron a mí más conflictivas del gobierno de Zapatero, que estaba relacionado con los permisos inmigrantes, vincular la inmigración a los contratos de trabajo, etcétera.
Y yo me senté, y yo que iba allí a criticarlo, porque iba con la convicción de decir, esto no es normal que se esté inclinando hacia vincular eso. Y entonces, claro, dije, vamos a ver, a mí es que partiendo de esa premisa me parece tal absurdo que es que ya se acabó el debate. Es que yo no puedo pensar, ¿cómo puede el debate girar en torno a los problemas mentales de Zapatero? Es que hemos llegado a una irrealidad. Y me decían, claro, es que tú siempre defiendes a Zapatero. Pero claro, ya hemos llegado al absurdo. Es decir, no. Podemos y Ciudadanos han cambiado el panorama político de este país. Primero Podemos, porque llegó primero. Ciudadanos estaba circunscrito a Cataluña, pero llegan con una nueva propuesta política, una nueva propuesta de transparencia, de responsabilidad, lo que estaba demandando el 15M. Cerrar los ojos a eso era tal absurdez lo que estaban haciendo ayer, ¿no? Yo tuiteé un mensaje de Eduardo Inda, unas palabras de Eduardo Inda en el debate de la sexta noche del sábado, que decía, dijo algo así como, mañana lo que está en juego es el bloque de aquellos que defienden, a ver si lo... Sí, mañana puede ganar el bloque que quiere romper el régimen de libertades que nos hemos dado los españoles. Romper el régimen de libertades que nos hemos dado los españoles. Esto no es una cuestión de que uno apoye a un partido a otro. ¿De verdad alguien cree que Manuela Carmena o Ada Colau quiere romper el régimen de libertades que nos hemos dado los españoles? ¿De verdad alguien lo piensa? ¿Alguien sensato? Entonces, defender lo contrario no es defender una insensatez, es al contrario, más bien defender la sensatez. Bueno, en fin, ya no me enrollo más. Que esto es un poco lo que ha ocurrido en la jornada electoral. Ahora se abre un tiempo nuevo, muy complicado, difícil, que requiere de mucho aprendizaje entre los partidos políticos, una gran lección de cultura democrática, nuevos pactos, nuevas negociaciones. Así que vamos a ver qué tiempo es el que se nos presenta. En todo caso, lo vamos a observar juntos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. No estás solo. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que tengáis mucha suerte. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Goiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Pae y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Paz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Isra 232 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jesús López y también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola,
soy Sandra Pampín y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, somos CS Grima y Ana y nosotros también somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Checo3X y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy El Pingué y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la Resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.